Mis saludos cordiales a todos los hermanos del grupo profético Sea la Luz y a todos los que aún han de creer en Jesús por la palabra que predicamos. Gracia y paz sea a todos los de la fe. Amén. Amados hermanos, el Espíritu del Señor continúa hablando a su pueblo en este tiempo de tribulación, para guardarlos de la ira en el tiempo de gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero, porque Dios no quiere que su pueblo sufra la ira que ha de venir, y por eso el Espíritu Santo todavía habla para que el pueblo del Señor oiga la voz, no endurezca su corazón y pueda escapar de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Y hoy el Espíritu nos quiere hablar acerca de un problema, de un asunto que está existiendo en el pueblo del Señor, en toda la cristiandad, hermanos. Y el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy para convencernos de pecados que están sucediendo en el pueblo del Señor, hermano. Porque Dios es amor y actúa con misericordia antes de actuar con ira, hermano. Y por eso dice la Biblia: si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo que nos quiere hablar la podemos encontrar en Efesios 2:20 al 22. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor me daba la palabra en este texto, hermano, porque el pueblo del Señor, alabado sea el Señor, es un edificio bien coordinado. Amén. Entonces le hemos puesto por título Edificio Santo del Señor. El edificio santo del Señor. En este texto, amado, que hemos leído, el Espíritu nos revela claramente que el pueblo del Señor, el propósito, el plan de Dios, amado, es un edificio espiritual de los santos en el Señor. De ese pueblo de cristianos santos. La palabra santo significa apartados para el Señor. Un edificio espiritual para morada de Dios en el Espíritu, como lo dice ahí. Gloria al Señor Jesucristo. En el texto podemos leerlo de nuevo, a ver, confirmar esto que nos está revelando. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, que es la palabra de Dios, el nuevo pacto. Ellos pusieron el fundamento. Sobre ese fundamento, la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, se debe crecer la iglesia. Debe crecer en su carácter, en el espíritu. Amén. Debe crecer y santos, apartados de toda contaminación del mundo, sino que miremos bien a Jesucristo y a apóstoles y profetas que ponen el fundamento. Dice: porque el edificio bien coordinado va creciendo. Bien coordinado va creciendo. Es decir, el edificio se va transformando. El pueblo del Señor, la iglesia del Señor se va transformando, va bien coordinado, puestos de acuerdo, ¿no? En un mismo sentido, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo santo, ¿no? Es decir, una casa, somos una casa del Espíritu Santo. Es el pueblo del Señor en el Espíritu, ser un templo santo en el Señor. Amén. Para que entonces en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Para que la presencia de Dios esté en ese edificio, en ese pueblo, un solo edificio. Amén. Una sola iglesia. Amén. Y claramente nos está revelando esto el Espíritu Santo. Este es el plan y propósito de Dios, un solo edificio
una sola denominación cristiana, es lo que queremos decir. Pero entonces, bueno, pues, ¿qué está pasando entonces? Porque en la cristiandad hoy en día hay muchas denominaciones cristianas que dicen somos la iglesia de Cristo, pero podemos entender y ver que claramente que hay unas divisiones, porque no sé, dice esta doctrina, el otro tiene la otra doctrina, la otra enseñanza, y eso no está bien. Ya podemos ver claramente que eso no está bien, ¿amén? Porque hay un solo fundamento donde se debe edificar la iglesia de Cristo, amén. Y bueno, pues esto ahora no nos está ¿cómo se llama? Nos está provocando hacer una pregunta: ¿por qué existen tantas denominaciones cristianas? La respuesta, bueno, pues la podemos encontrar en la palabra de Dios también, amén, porque este mismo problema estaba surgiendo en la iglesia de los Corintios, amén, en la cristiandad de los Corintios también estaba existiendo este problema. Y vamos a ir a la Escritura, a ver qué dice la Escritura acerca de este problema. Porque a ver, el propósito de Dios en la palabra de Dios es ese: una sola iglesia, un solo edificio, amén, un solo edificio, una sola denominación, amén, y que bien coordinado, amén, como dice la Escritura, el texto de hoy. Pero bueno, ¿qué sucede en la palabra de Dios en los Corintios? Estaba sucediendo este problema que hoy estamos observando también en este mundo, amén. Y vamos a la Escritura. Dice que la 1 Corintios 1:10, Pablo escribe a los Corintios, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén, hermano. Esto son divisiones, hermano, divisiones en la iglesia del Señor, divisiones en el pueblo del Señor, que no deben haber esas divisiones. Y que no haya entre vosotros divisiones, dice aquí el 10, dice que no esté perfectamente unido en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Es decir, que en los Corintios, a pesar de que era la iglesia del Señor, amén, tenían sus cabezas proféticas, amén, y eso no está bien, amén. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Esto significa que si esto sucede en la iglesia, están dividiendo a Cristo, y Cristo no está dividido, amén. Cristo, alabado sea el Señor. Y bueno, pues Pablo, ahí también en Corintios, ya, ¿me entiendes? Podemos encontrar también en 1 Corintios 3:1, Pablo le dice, bueno, los que practican estas cosas, de que yo soy de este profeta, de aquel otro profeta, de aquel otro, sigo las enseñanzas de Apolo, sigo la enseñanza de Pablo, sigo la enseñanza de Cefas. Entonces, pues imagínate, y otro sigue la enseñanza de Cristo, la iglesia verdadera, ¿no? Yo soy de Cristo, es lo que más importante que debemos tener nosotros, ¿no? Cuando nos preguntan de qué denominación tú eres, no, yo soy de Cristo, yo no soy de Elena White, yo no soy del Papa Francisco, ¿me entiendes? Esa es la cristiandad que está moviendo hoy en día. Yo soy de Emiliano, yo soy calvinista, ¿me entiendes? Y es la misma iglesia que es el mismo Cristo que fue crucificado por nosotros, amén. Pero estamos en esa división, en ese problema, amén. Y entonces, pues Pablo reprende a los corintios en 1 Corintios 3:1. Dice: de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino